vamos a estar grabando la reunión de hoy. Bueno, les agradecemos por acompañarnos una vez más. Yo soy Débora Lema, soy la directora actual del Comité de Bioética del Argerich, o Laura Belli, que es bioticista, compañera del comité, y la veo por allí a Margarita Torres Bodén, que es nuestra guía de toda la vida, actualmente ya se encuentra fuera del HOSPI, pero nos sigue acompañando, así que gracias Maggie por conectarte hoy. El resto de nuestras compañeras están de vacaciones, algunas muy merecidas, y vamos a hacer un saludo muy especial a una de ellas que acaba de tener a su bebé, que es la doctora Marina Penalba, así que bueno, le mandamos un beso enorme y esperamos que estén ambos muy bien y que vean este encuentro grabado y reciban este amor. Bueno, en el día de hoy estamos, aparte de contentísimos por volver a concretar un nuevo conversatorio y haber sostenido este espacio virtual durante tantos meses, estamos reunidos para charlar con Vilma Tripodoro, que es, aparte que es doctora en medicina y es la jefa del Instituto Lanari, del área de cuidados paliativos, y también es parte de la red de derechos, decisiones y cuidados al final de la vida del CONICET. Es una persona que a quienes nos dedicamos a los cuidados paliativos nos ha formado y es una referente. Tengo el gusto, esto muy autorreferencial, pero de participar con ella y de seguir siendo su aprendiz, digamos, de alguna manera, ahora en el área de investigación, y sobre todo de que es una docente de la vida, porque es una persona muy, muy accesible, humilde, y tiene justamente eso que tienen las personas que son muy grandes. Así que, Vilma, te agradecemos que estés hoy con nosotras para compartir este espacio, para trabajar sobre este tema que es tan imprescindible, que nos cuesta, que nos interpela, y bueno, y que necesitamos de personas que nos sigan abriendo la cabeza y dando un poco de luz sobre ellos. Así que bueno, todo tuyo el espacio y te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Débora, a Laura también, a todo el comité que me ha invitado. La verdad que es buenísimo poder estar en este espacio, el último del año, además, y con tanta gente y con gente que se irá sumando de comités de ética del área asistencial. Estaba viendo un poquito las presentaciones de distintas ciudades, distintos lugares, algunas en formación, porque vi ahí casi trabajadora social, decía una de las compañeras ahí, bueno, mucha gente interesada en este tema. Te quiero agregar una cosa, que soy también miembro de la comisión directiva de Pallium Latinoamérica, que como somos de ahí, no lo dijiste, pero vamos a decirlo. Gracias, Vilma. Y coordino la maestría también de cuidados paliativos de Pallium y de la Universidad del Salvador. Y bueno, me interesa muchísimo este tema que me invitan a compartir y a pensar un poco juntas, porque es un tema de mucha trascendencia, me parece, para nuestras vidas profesionales y para nuestras vidas personales también en estos tiempos. Así que es un tema que va a abrir seguramente a reflexiones en conjunto y a preguntas y a todo lo que tengamos ganas de compartir en este espacio, así que agradezco mucho la posibilidad de pensarlo juntas. Yo tengo una presentación que la voy a compartir ahora mismo. La idea es hacer una media hora, un poquito más de presentación, pero luego dejar tiempo libre para preguntas, así que ustedes disponen del chat para empezar a ponerlas ahí, o si yo hago alguna pregunta, ustedes también la pueden empezar como a dialogar a partir de allí. Me parece que es una oportunidad que podemos tener para poder intercambiar en todo momento. Así que a ver si ya puedo. Me van a decir si están viendo esta presentación ahora, y si escuchan bien. Se ve bien, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, bien. Vamos a pedir que silencien micrófonos. Eso, cuidemos los micrófonos para que estén silenciados. Bien, entonces el título que le hemos dado a esta presentación es Planificación de las decisiones en salud, compartidas y anticipadas, ¿sí? Esto son un poco las dos palabras que creo que tenemos que tener ahí como faro para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a partir un poco de estas tres
preguntas. Un poco, ¿qué sabemos de este tema? Sabemos que hay un cambio epidemiológico en este siglo que tiene que ver con la cronicidad, que se está convirtiendo en un patrón epidemiológico específico y de magnitud creciente en nuestro entorno, ¿sí? Cada vez vivimos más, cada vez tenemos, por suerte, enfermedades que se van volviendo crónicas, pero vivimos más con más enfermedades, más de una incluso, que nos van a hacer vivir con mayor dependencia y sufrimiento también. Así que hay que pensar que esto es lo que se viene para este siglo, para todos nosotros que estamos aquí. Entonces, ¿qué se requiere para atender esta situación? Por lo menos desde el lado de los profesionales de la salud, yo voy a hablar desde ahí, se requieren habilidades y competencias clínicas y relacionales que faciliten un trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados ante esta situación de la cronicidad. Y lo que proponemos entonces es discusión y consenso sobre el proceso de planificación de decisiones anticipadas, o PDA, que le vamos a llamar así, para enfermos crónicos complejos y avanzados, que serían esos pacientes que van a tener enfermedades crónicas, una o más de una, que van a seguir avanzando y van a agregar complejidad en la toma de decisiones. Así que desde acá estamos partiendo, desde ahí es donde vamos a trabajar un poco, y tenemos que aclarar un poco, aclararnos qué entendemos por lo que es un documento de directivas anticipadas, lo que son las voluntades anticipadas, lo que es la planificación de las decisiones anticipadas, porque a veces se confunden un poco estos términos, parece que todo es como lo mismo, y con suerte, cuando uno habla de las directivas anticipadas, identificamos, digo, los profesionales de la salud, identificamos un documento legal, identificamos, se nos mezcla un poco la idea del escribano, del abogado, de algo que hay que firmar para que se respeten nuestros deseos, pero hay un montón de otras, más allá del documento en sí, de la directiva anticipada, hay un montón de otros conceptos que vamos a tratar de aclarar, y que tiene que ver con esta planificación de las decisiones, como dije, anticipada y compartida. Ahora vamos a ver un poco más. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de una atención centrada en las personas y en sus familias, o su entorno afectivo, por no circunscribirnos solamente a la familia, ¿no? Entonces, hablamos de eso, de centrarnos, por eso el dibujito lo pone al paciente o la paciente en el centro del interés que nosotros vamos a poner allí, centrado en sus decisiones, en sus necesidades, en su vida y en las circunstancias que la atraviesan por la enfermedad, y por supuesto su entorno afectivo. Entonces lo que les voy a pedir para empezar como a pensar esto, es que ustedes piensen en algún paciente que ustedes estén asistiendo, o que el equipo esté asistiendo, o que conozcan, y que podría morir en el próximo año, es decir, que pueda estar atravesando su último año de vida. Piensen en esa persona, en alguien que ustedes conozcan o estén asistiendo, como para decir, y acá van a venir las primeras preguntas que vamos a ir haciéndonos. Piensen qué decisión o decisiones podría que tomar ese paciente, esa persona, con respecto a sus tratamientos o con respecto a sus necesidades en este año último de su vida, ¿sí? Nada es tan preciso, ¿no? Pero como podemos imaginar que una persona, no importa qué enfermedad tenga, puede estar en el último año de su vida, ¿qué tipo de decisiones podría tener que tomar ese paciente, esa persona, en lo que nosotros estemos involucrados? Porque hay algunas cuestiones que pueden ser voluntades personales, no sé, por ejemplo, disposición de bienes, algunas cosas en las que tal vez hoy no nos vamos a meter tanto, pero que también... ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, porque se muteó solo ahí. Entonces decía, ¿qué decisión o decisiones podría tener que tomar ese paciente con respecto a sus tratamientos que tengan que ver con disposiciones en salud, ¿sí? Porque para volver a acotar un poco de qué yo puedo hablar, ¿no? Porque si no, por ahí se nos abre demasiado el tema.
¿Ya lo tienen? ¿Tienen pensado algún paciente en el que ustedes hayan tenido que acompañar o que estén acompañando? ¿Y tienen pensado qué tipo de decisiones podrían ustedes tener? De hecho, lo deben estar haciendo, por supuesto, que acompañar o que trabajar para que esa persona pueda expresar esas decisiones. Bueno, si tienen alguna idea y la quieren ir compartiendo en el chat, vamos empezando como a pensar juntos. Yo lo que les voy a ver un segundito, a ver si avanza esto, les propongo pensar en un caso concreto, simplemente como para ponerle así como una situación clínica. Pensemos en una señora, María, que tiene 67 años, tiene un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que comenzó en el año 2018, el diagnóstico se lo hicieron ahí, es decir, que ya lleva 3 años con esta enfermedad. Tuvo comienzo espinal, es decir, tuvo progresiva debilidad en los miembros inferiores, que fue progresando también hacia los miembros superiores, ya no camina, la vemos ahí sentada en una silla de rueda, y tiene algún problema para empezar para deglutir, empieza con alguna selectividad, tiene algunos problemas con eso, tose débilmente, es decir, empieza esta enfermedad que, como ustedes saben, es una enfermedad que produce esa debilidad muscular progresiva que llega a afectar hasta los músculos de la deglución, de la fonación y también respiratorios, ¿no? Como última etapa. Entonces le explicaron a María que esto que tiene es progresivo, que es incurable y que va a necesitar una máscara de ventilación no invasiva para poder respirar. Digamos. Esta es la situación clínica, obviamente hay un montón de otros detalles que podríamos agregar, pero es para que empecemos a ubicar este tema de la toma de decisiones, justamente en un día hoy que la ELA y la causa del tema del senador y todo lo que hemos escuchado hoy en la radio tuvo mucha vigencia en el día de hoy, lo estábamos comentando recién, en cuanto a toma de decisiones de una enfermedad progresiva, irreversible e incurable. Entonces, vamos a ver con este caso, que estamos hipotéticamente pensando, ¿qué temas serían importantes para nosotros, equipo de salud, para hablar con María? ¿Qué cosas podríamos empezar a plantear de esta situación con esta viñeta clínica que dijimos recién? La otra pregunta, ¿cuándo sería oportuno hacerlo? Piensen que esta enfermedad empezó hace 3 años ya, y esto fue progresando, es decir, que imaginen la vida de esta señora que ahora está en esta situación que presentamos como en esta foto de hoy. ¿Y quién o quiénes tienen que hablar con María de esta toma de decisiones con respecto a el final de su vida, no importa cuánto tiempo sea, si 1 año, 2 años, 5 años, no importa el tiempo exactamente, pero sabemos que la enfermedad es avanzada e incurable. Fíjense si ustedes tienen idea de ir respondiendo a estos temas, lo podemos ir haciendo por el chat, ¿no? Pensando qué temas podríamos estar hablando con María, cuándo hay que empezar a hablar de esto, y quién tiene que hacerlo. Y ahí vamos a empezar a ponerle como más consistencia a este concepto de la planificación de las decisiones anticipadas. Mientras ustedes van pensando estas preguntas, vamos a empezar a aclarar qué es la planificación de decisiones anticipadas, qué es y qué no es, vamos a decir eso, las dos cosas, qué es y qué no es. Primero, la PDA se define como un proceso. Esto es importante que lo pensemos. A lo largo del tiempo es un proceso, se va avanzando, se va retrocediendo, se va haciendo un camino lateral cuando hay alguna complicación o algo que cambia un poco los planes. Es un proceso que tenemos que ir siguiendo. Y como un proceso es deliberativo y es estructurado, no es solamente una cosa que pasa así porque sucede, sino que es deliberativo y estructurado mediante el cual una persona expresa sus valores, deseos y preferencias, y de acuerdo con estos, y en colaboración con su entorno afectivo y su equipo sanitario de referencia, formula y planifica cómo querría que fuese la atención que ha de recibir
ante una situación de complejidad clínica o enfermedad grave, o en la situación del final de la vida, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay un montón de elementos, ¿no? Es un proceso, es deliberativo y estructurado, en donde la persona expresa los valores, formula y planifica cómo querría que fuese su atención en la situación en la que está viviendo, por supuesto que tiene que ver con una enfermedad grave en este caso. ¿Y qué importa en una planificación de decisiones? Importan los valores de esa persona, obviamente los temores que tiene esa persona, las experiencias de vida que tuvo y que tiene, las preferencias, las creencias y las necesidades, centrado, como dijimos, en esa persona, que obviamente es única y que no nos sirve una receta para aplicar a todas las personas. Entonces, ¿cuándo sería oportuno? Ustedes fueron poniendo ahí algunas cosas. Fíjense, un modelo propuesto sería esto. Esto sería como el manejo de la enfermedad crónica, pongámosle la ELA o el cáncer, digamos. Muchas enfermedades se han transformado en crónicas porque tienen como un proceso muy largo, ¿no? Comparado con hace algunos años. Puede haber procesos agudos, recaídas, reagudizaciones, que requieren que la persona se interne, esté en terapia intensiva, es decir, distintos momentos de la enfermedad antes de llegar al final de la vida, a la enfermedad terminal. Entonces, entre las crisis de los procesos agudos, es oportuno comenzar a introducir este concepto de planificación anticipada. No en las crisis, porque en las crisis obviamente hay otras urgencias que atender y no se pueden tomar decisiones a veces en las crisis porque se confunden un poco las prioridades, ¿no? Y bueno, no es un buen momento para que la persona pueda tomar decisiones. Por eso hay que tener la oportunidad de buscar los momentos intercrisis, ¿sí? Luego vendrá la atención paliativa y la enfermedad terminal y el final de la vida, que era la situación casi que estábamos hablando recién, como más del último año, los últimos 6 meses de vida. Pero muchas de estas enfermedades empiezan mucho antes, empiezan mucho antes. Hay muchas instancias como proceso que se puede ir trabajando esta idea. El proceso está basado en el diálogo y el acuerdo libre entre la persona afectada y los profesionales implicados, ¿sí? Entonces siempre se incluyen, en su caso, las figuras de la familia, el referente o el representante legal, si no hubiera una familia que pudiera estar ahí. A veces hay situaciones en donde esto hay que tenerlo muy claro, quién es la persona, la persona del entorno de la persona enferma, ¿sí? Pero siempre es un acuerdo libre entre esa persona afectada y los profesionales del equipo de salud. Y yendo hacia un modelo autonomista, respetando las decisiones autónomas, fortaleciendo la autonomía de las personas, la toma de decisiones es compartida entre el equipo de salud, él o la paciente y las personas significativas en una alianza terapéutica, que viene de la misma atención, porque es como esa alianza la que fortalece la toma de decisiones. En el proceso, todos los intervenientes, aún los observadores que no son médicos o del equipo de salud, aportan la cosmovisión, las creencias, los sentimientos, los valores y las preferencias de esa persona, que le ayudan, porque son su entorno, también a la toma de decisiones. No estamos aislados, podemos ser autónomos, pero no estamos aislados de todas esas condicionantes también que nos rodean. Las decisiones que se tomen pueden estar relacionadas con aspectos clínicos, que cuando estábamos hablando de la señora Conela, María, podíamos estar pensando, bueno, si va a necesitar un respirador, ¿no es cierto? Si va a necesitar una traqueostomía, si va a necesitar una gastrostomía porque no puede comer, pero también hay otros aspectos que pueden relacionarse a esta toma de decisiones. El uso de recursos, por ejemplo, el rechazo a otros tratamientos que no quiera recibir, cualquier tema en el ámbito de la gestión clínica, y también otras cuestiones que tienen que ver con carácter más social. ¿Dónde quiere ser cuidada? Si quiere estar en su casa, si prefiere no estar en su casa, si le gustaría internarse en una terapia intensiva o no, llegada a la situación de una situación irreversible, bueno, en fin, un montón de decisiones que en cada caso habrá que atender individualmente. Y los problemas y condiciones que afectan, desde la salud, que afectan a esa persona. Todas estas pueden ser
temas que se tomen en esta decisión anticipada. Y no hay que pensar en que el paciente consienta, no se trata de, bueno, con el consentimiento del paciente, sino preferimos llamarla toma de decisiones compartida, porque tiene que ver con eso que se fue conociendo como la alianza terapéutica. Entonces no se trata de algo solamente como de firme aquí que usted no quiere tal cosa, sino que es algo que se va construyendo en ese proceso. Y me parece que esta palabra es central y la tenemos que fijar para aliviarnos también, que no se trata de algo estructurado, fijo, que se firma un día, sino que se va construyendo en la alianza. Por lo tanto, la planificación, la PDA, puede incluir una declaración anticipada de valores y preferencias, eso puede perfectamente estar explicado, una decisión anticipada de rechazo de un tratamiento o deseo de una adecuación del esfuerzo terapéutico, que sería como adaptar, más que limitar, o de la realización o no de determinadas pruebas diagnósticas o terapéuticas. Y también puede incluir una designación de un representante para decisiones complejas si la persona no estuviera en condiciones de tomar por sí misma las decisiones, ¿no? Como puede pasar en el caso de la ELA, justamente, que puede haber limitaciones para hablar y también bueno, para expresarse de alguna otra manera, incluso hacia el final de la etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces, es importante que todas estas cosas las podamos incluir en todo ese proceso de decisiones. Y esto también es muy importante, que quiero que lo tengan claro en lo que es el proceso. La PDA debe ser un proceso que es voluntario, es informado y es competente. ¿Sí? Estas tres condiciones tienen que estar, o sea, la persona no puede estar coaccionada para tomar decisiones, por eso es voluntario, obviamente tiene que ser informada, y esa persona tiene que ser competente para poder tomar esas decisiones. Si no, habrá que ver en las particularidades de las competencias, a veces acotadas, recortadas, o bueno, en los niños, en fin, hay distintas situaciones particulares que las podemos hablar, pero que, digamos, en general esto es, dijimos, anticipado, compartido, pero voluntario, informado y competente. Ahora, me interesaría también ir por lo que no es la planificación anticipada de las decisiones. Porque, como dijimos, aclarar algunos términos, vamos a decir lo que no es. No es un sinónimo de limitación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Dijimos la palabra adecuación. Fíjense que no le estamos limitando nada a nadie si estamos diciendo que tal vez esa persona no quiere, no acepta un determinado estudio diagnóstico o un determinado tratamiento, o no quiere avanzar en tal o cual tratamiento más invasivo, porque no le estamos quitando ninguna oportunidad. Por eso no hablamos de limitación cuando hablamos de planificación, ¿sí? Hablamos en tal caso de adecuación. Pero por eso digo, tiene que ver con la adecuación, pero siempre centrado en un contexto clínico, y es en esas necesidades de las personas, las expectativas y los valores, ¿sí? Es ahí donde tenemos que ver qué es lo que cada uno necesita. Y tampoco es dar informes médicos a la familia, porque a veces se confunde, sí, ya hablé con la familia y le expliqué todo, y bueno, eso no es una planificación de decisión anticipada. Tampoco es conversar con el paciente todos los días, en la rutina de ir a visitarlo a la cama del hospital y hacerle, digamos, el encuentro clínico, verlo todos los días, no quiere decir que estemos haciendo planificación anticipada. Tampoco es discutir y acordar en el pase de sala o en la reunión del equipo solamente, porque eso es una parte, pero eso es algo que es parte del equipo, pero no se trata de la planificación compartida. No es dejar indicaciones para el médico de guardia, al que tenga que no reanimar o al que tenga que no derivar, no se trata de eso. Lo digo porque a veces sí que se confunde. No es decidir por el paciente, ya sea el familiar o el equipo tratante, y a mí me parece que no está para decidir, entonces tomamos decisiones por el paciente, en una actitud más que paternalista, digamos, anulando al otro. Tampoco es traer un escribano o judicializar la cuestión de la toma de decisiones, porque es un proceso clínico, tiene que ver con la tarea asistencial. Tampoco es firme aquí, porque esto es una directiva anticipada y usted se hace responsable de lo que elige, como una cosa autonomista, pero así como cada uno decide y entonces usted firme y ya está.
Y no es algunas otras cosas que por ahí podemos discutir, que ustedes traigan otros ejemplos y que podamos también agregar en esta lista. Me interesa poner lo que no es, porque algunas veces se nombra como decisiones anticipadas o toma decisiones, cosas en las que el paciente nunca participó. Y a veces ni siquiera la familia. Entonces, para aclarar. Introducir la planificación de decisiones anticipadas demasiado pronto puede generar rechazo a involucrarse en el proceso. Ojo con los tiempos de introducir esto. Mientras que involucrar al paciente en la PDA ante una crisis, como dije, o en un momento cercano a la muerte, podría ser demasiado tarde. Entonces, por eso este timing, ¿no? Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, y nunca justo en la crisis, ¿no? A veces una introducción de estas conversaciones en forma inoportuna puede cerrar la posibilidad para seguir hablando, ¿no? Por eso es tan importante esa alianza terapéutica con el paciente y con la familia, y esto claramente tiene que ver con una llave que es la comunicación, ¿no es cierto? Las habilidades de comunicación para poder avanzar con estos temas tan sensibles son centrales para que esto no sea como una trompada que cae en un momento inoportuno. ¿Cómo preparar un ciclo de la PDA? La preparación tiene que ver con prepararnos nosotros, digamos, como con nuestras habilidades de comunicación en el equipo, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que sabemos de la enfermedad y su condición, digamos, todo lo que hay que saber de la situación. La propuesta, el diálogo con la persona, habilitar ese diálogo en el entorno adecuado, cómo validar lo que se está hablando, cómo registrarlo, esto es súper importante, porque si no registramos y queda como una conversación nada más, tampoco es PDA, tampoco es planificación, tiene que ser estructurado, como dijimos, tiene que dar la posibilidad de reevaluarse en el tiempo, porque también podría haber gente que va decidiendo en el proceso o se va arrepintiendo de alguna cosa que decidió en otro momento y cambia de idea, esto pasa todo el tiempo, y reevaluar y volver a preparar ante la reevaluación. Esto continúa en el transcurso de las distintas intervenciones que sean. Vamos a ver algún ejemplo, mencionar de qué situaciones complejas estamos hablando, qué tipo de enfermedades pueden producir, pueden habilitar este tipo de toma de decisiones complejas. Bueno, cuando hay deterioro cognitivo es una situación compleja, cuando hay multimorbilidad, cuando la edad es muy avanzada. Las personas que padecen una enfermedad con un alto riesgo de perder las funciones superiores, como el ACV o la demencia, estas son situaciones que son complejas y requieren como más preparación. Enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares, como la ELA, que vimos el caso. Enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, fibrosis pulmonar, que tienen además muy larga evolución y que en general sabemos hacia dónde van yendo, pero hay que ver que esas enfermedades a veces tienen esos procesos de reagudizaciones, las crisis, la terapia intensiva, el respirador, no saber si se va a haber rehabilitación o no de esa internación aguda, ¿sí? Entonces son situaciones complejas. Otras que tienen que ver con el trasplante de órganos o la donación o recepción de tejidos, también son conversaciones difíciles para hacer, a veces complejas. Síndromes de isquemia crónica avanzada, arteriopatías, donde hay que tomar decisiones de amputaciones, por ejemplo, de un miembro. Estos también son planificación de decisiones anticipadas, a veces que no da mucho tiempo de intercrisis, y hay que ver cómo manejar eso. La insuficiencia renal crónica es una típica situación con los tratamientos de sostén como la diálisis, las enfermedades oncológicas y por supuesto los menores y las tomas de decisiones también son situaciones complejas. Fíjense que aquí hay un abanico enorme de posibilidades de trabajar situaciones complejas, pero hay situaciones también simples que uno puede trabajar muy bien y tener en cuenta puntos críticos relevantes, ¿no? Como lo que son la información y la comunicación, como lo dijimos, la capacidad y habilidades de la familia o los cuidadores para acompañar también este proceso, la congruencia entre los equipos, que esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque
Sabemos que tal vez nos pongamos de acuerdo en el equipo de paliativos para esto, pero además tenemos que ponernos de acuerdo con los neumonólogos, o con los de terapia intensiva, o con los del comité de bioética, o con los de, no sé, la atención primaria, digamos, implica un acuerdo de equipos involucrados, no es siempre, no sé, el médico de familia el que toma esta planificación. Sería bastante ideal esa situación, pero no sucede en nuestro medio tan claramente así. Tiene que haber registro sistematizado, y revisión y vigencia de esa planificación, ¿no? El registro es fundamental. Nosotros tenemos un sistema demasiado fragmentado, en donde la circulación de la información es tremendamente errática, y aún cuando hay historias clínicas informatizadas, no son universales, son de los subsistemas, y entonces esto realmente complica mucho las cosas. Es decir, que las personas deben ser las que además tienen la copia de lo que han ido tomando decisiones, ¿no? O sea que esto es importante, que el registro también sea propiedad de la persona que involucrada. Existe un consenso, esto se los comento, está disponible este artículo, que viene de un consenso europeo que se hizo en el año 2017, justamente para definir qué son la planificación de decisiones anticipadas. Es un consenso internacional que hizo la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, y luego este es el artículo que se publicó en la revista Medicina Paliativa de España en el año 2019, a cargo de Cristina Las Marías y los otros autores, el que está también Judith Rietgens e Ida Korfach, que son del equipo de la EAPC que hizo el primer artículo original. Entonces, a partir de este consenso, que debiéramos leerlos porque hay un montón de datos ahí, se definió la planificación compartida de la atención en el medio ya español, digamos, ya no europeo, que es más amplio y diverso culturalmente, sino en España, como un proceso, como dije, deliberativo, esta es la definición, relacional y estructurado, que facilita la reflexión y comprensión de la vivencia de la enfermedad y el cuidado entre las personas implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad, para identificar y expresar sus preferencias y expectativas de atención. Y además dice que el objetivo es promover la toma de decisiones compartida en relación al contexto actual y a los retos futuros de la atención, como aquellos momentos, un segundito que muevo esto, en que la persona no sea competente para decidir. Esto, que lo puse todo extenso así, es porque es la definición que se llegó al consenso, es porque incluye también lo de promover la toma de decisiones compartidas, ¿sí? Es decir, que es, como dije, un proceso en el que hay muchas etapas que podemos ir involucrándonos. Les quiero mostrar este cuadro para que lo vayamos pensando así, el tema de la planificación. Fíjense, voy a seguir el cuadro. Con respecto al perfil clínico, puede ser una persona sana que tome planificación de decisiones anticipadas, como nosotros, que estamos ahora sanos, bueno, ojalá que sí, todos nosotros estemos sanos. Puede ser un paciente crónico no complejo, un paciente crónico complejo, que incluso son aquellos que tienen más de una enfermedad crónica, o un paciente con enfermedad avanzada en el final de la vida. Fíjese, estas condiciones son bien distintas. Aquí no puede ser la misma receta para estas condiciones clínicas. Y con respecto a qué aspectos hay que abordar, que son aquí para abajo, son promover la comunicación, explorar los valores y vivencias de la persona, motivar y promover la realización de una planificación, explorar el conocimiento y la percepción de la enfermedad, grandes habilidades de comunicación, toda esta, decisiones clínicas concretas y escenarios evolutivos previsibles, todos son estos aspectos a abordar. Decisiones clínicas específicas de la fase del final de la vida, seleccionar a una persona representante, un subrogante, como habíamos dicho, a veces es muy necesario hacer eso, sugerir la realización de una directiva anticipada, que sería ya ese documento legal, que puede ser con un escribano o no, pero que tiene que ver con el documento, como decíamos, que es ese concepto que
es como el final de todo el proceso, poder firmar una directiva, y que ese registro de la PDA esté en la historia clínica. Todos estos son aspectos a abordar, y todas estas columnas son distintas situaciones en las que podríamos estar, incluso nosotros como personas sanas. Ahora, si yo completo el cuadro con algunas prioridades, ahí permítanme que ponga todas estas flechitas, es porque obviamente, por ejemplo, vamos a ver, en una persona sana puede ser interesante promover la comunicación sobre las vivencias de los valores, promover también, pensar en algunos aspectos de la realización de una PDA, pero no va a ser tan importante decisiones específicas del final de la vida, digamos, en este momento, porque no las tengo por qué tomar ahora. Podría, si quiero, pero también podría delegar en un representante, y también podría hacer una directiva anticipada, un documento, cualquiera de nosotros lo podría hacer mañana mismo, pero hay algunos valores que, fíjense, algunos aspectos, digo, que tienen mucho más importancia, por eso tienen tres signos, más hacia el final de la vida. Entonces, por supuesto, algo que aquí no es tan importante como promover una PDA en una persona sana, lo es fundamental en un paciente crónico complejo, en un paciente con enfermedad en el final de la vida. Y así podríamos ir viendo que algunas cosas pueden ser más o menos importantes para darle lugar, tal vez la realización de una PDA, de una directiva anticipada puede ser importante o bastante importante, pero algunos otros aspectos que acá tienen 3 rayitas, como explorar el conocimiento de la percepción de la enfermedad, es muy importante en un paciente crónico complejo y en un paciente en el final de la vida. Entonces, como ven, ya como fuimos complicando un poco más las cosas, tenemos que pensar en que cada caso ameritará nuestro entrenamiento. Ya voy como a ir cerrando esta presentación, para decirle que ese consenso que les mencioné, el español, y que está basado en el europeo, tiene 28 recomendaciones. Les recomiendo que las lean, los que están trabajando en esto. Algunos son aspectos nucleares, son recomendaciones de lo que hay que hacer cuando uno hace una planificación, un proceso de planificación de decisiones anticipadas. Otros son roles y tareas, quién lo tiene que hacer, a quién le corresponde del equipo de salud, cuándo, la temporalidad, eso también son recomendaciones del consenso de expertos, qué legislación y regulación hay que respetar, obviamente, eso obviamente en cada lugar será diferente, en cada país será diferente, y qué evaluación vamos a hacer de ese proceso de PDA, para que realmente el proceso tenga también una evaluación. Nosotros podemos decir, sí, nosotros hacemos PDA con los pacientes, bueno, a ver, vamos a evaluar nuestro equipo, a ver qué tanto hace esto, qué tanto lo registra, qué tanto se cumplen las decisiones que esos pacientes tomaron en el transcurso del tiempo, porque si no hacemos evaluación, no se termina de resolver el problema. Simplemente voy terminando con un aviso de un proyecto que nosotros estamos trabajando. Ahí Débora también está, y algunos de los que están ahí en el público también forman parte de este proyecto, que se llama I Live, Buen Vivir, Buen Morir, y es un proyecto de investigación para acompañar la vida hasta el final, donde justamente lo que queremos es indagar esas preferencias de las personas en el final de la vida, para saber culturalmente qué decisiones nosotros, como argentinos, o por lo menos los pacientes que nosotros estamos incluyendo en el trabajo, qué decisiones nos interesa tomar sobre este buen vivir y buen morir. Y por eso se los comento. Ahí tienen la dirección web iliveproject.eu si quieren conocer más sobre el proyecto. Y finalmente un avisito que se acaba recientemente de hacer esta página, que tiene que ver con Quiero Decidir, un lugar para los que quieren hablar de la muerte y el morir, que es una página que está la versión en español, se las acabo de pasar, recién salió, se llama iliveproject.eu/quiero-decidir, o sea que pueden, si querés, Débora, también ponerlo en el chat, esto como para que alguien entre. Nos gustaría que también entren, opinen y lo hagan circular, porque es algo que nos interesa llegar a la comunidad, llegar a las personas que no
no tienen tanta oportunidad de opinar sobre esto y poder decir qué les parece, qué sería vivir bien y morir bien en estos días y en estos tiempos, y mucho más ahora que estamos en la, ojalá, pospandemia, ¿no? Entonces voy a cerrar ya, esta es la última, y a mí me gustaría dejar abierto estas preguntas. ¿Qué experiencias tienen ustedes? ¿Qué ejemplos? ¿Qué preguntas? ¿Qué consejos? ¿Qué frustraciones con esto de la planificación de decisiones anticipadas que nos habilite al resto del tiempo que tengamos a poder conversarlas y pensarlas un poco en conjunto de acuerdo a sus propias experiencias y o a las preguntas que tengan? Yo voy a dejar de compartir, creo más o menos que en el tiempo estamos bien, ¿no? Como Perfecto. para darle un lugar. Sí. Yo no estaba siguiendo el chat porque no lo podía ver, así que, bueno, si quieren podemos ver. Mira, hay una de Cristina que ella dice, hace esta afirmación, ¿no? De que, bueno, lo que tiene que ver con el proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico sí suele ser una decisión más clínica. Y en ese sentido, ¿cuál sería la decisión que el paciente declare? ¿Cómo estaría bien eso materializado? Pregunta Cristina Mu. Bien, es cierto, es una decisión clínica en la que los profesionales de la salud, en algunos casos esto es bien una decisión que debe ser informada por los médicos, pueden, dijimos, ¿se acuerdan que había información? O sea, informar no es solamente como largar la información, sino que esa persona pueda tomar decisiones informadas, ¿no? O sea, saber qué es lo que está eligiendo. Y la adecuación puede tener que ver con no iniciar un tratamiento de sostén vital, suspender un tratamiento de sostén vital, me refiero, por ejemplo, diálisis, una asistencia respiratoria mecánica, una alimentación enteral en una enfermedad progresiva como la ELA, por ejemplo, y la recomendación médica va a ser una recomendación y la persona va a poder, con esa información y esa recomendación, ver si para esa persona ese tratamiento es válido, es aceptable o no. Digamos, de qué manera esa persona lo toma. Por supuesto, es una decisión clínica. Es importante la pregunta, me parece, agradezco porque ahora me hace pensar que a veces se le traslada al paciente la toma de una decisión como si hubiera un menú que puede elegir todos los tratamientos disponibles en el manual, en el libro de tratamientos, ¿no? Y no se trata de eso, tiene que haber un consejo médico en el sentido de, bueno, este tratamiento es adecuado y podría elegirlo o no, pero es proporcionado y es adecuado para esta situación. No se trata de que la persona googlee en internet todos los tratamientos disponibles y decida, porque tal vez ese tratamiento no tenga una indicación para este caso, no sea lícito indicarlo. Por eso yo le llamo el menú. A veces me parece como que hay algunos médicos que dicen, bueno, usted elija, a ver, hay esto, hay lo otro y aquello, bueno, pero todo eso tal vez no es adecuado para esta persona, ya desde lo clínico. Es ahí donde los equipos médicos tienen que tener muy claro qué es lo que se ofrece, ¿no? Además hoy la gente está súper informada, mira por internet, hay miles de cosas, entonces en ese sentido creo que tenemos que tener muy claro que es una decisión clínica que tiene que ver con un saber clínico ahí para ofrecer el tratamiento y después la persona podrá decidir si lo acepta o no lo acepta, ¿sí? Pero no es que va a proponer un tratamiento de cualquier manera porque lo leyó por ahí o se lo dieron al vecino. Esto muchas veces hay que tenerlo claro, ¿no? Bien, gracias Vilma. Dos preguntas que también surgían. Una decía, ¿cuán claro está todo esto en la legislación argentina? Y alguien pregunta recién también si el tema de la planificación de las decisiones, que creo que ahí hiciste la salvedad de que no es lo mismo que el documento de las directivas anticipadas, sí o sí tiene que estar registrado por escribano. Bien, ¿cuán claro está en la legislación argentina? Esto está bastante claro porque las personas tienen derecho a decidir sobre sus tratamientos. Eso está en la ley de los derechos del paciente en relación con la información y las instituciones, que es la ley
no voy a decir mal llamada como, porque mal llamada y la seguimos mal llamando, pero es la Ley de los Derechos del Paciente, que ya hace, del año creo 2014, 2013-2014 reglamentó, la tenemos vigente, o sea que eso está, y luego se modificó también el Código Civil, y esos derechos de las personas las tenemos como ciudadanos, así que eso está en la ley. Lo que no está tan claro es en la formación de los profesionales de que esto es así, y por eso a veces se recurre a una judicialización en algunos casos complejos o difíciles, por no saber muy bien que las personas tienen derecho a tomar decisiones, y por no, y a veces porque se generan vínculos un poco difíciles entre los equipos y los pacientes o familias, y la comunicación no es buena y ahí se complica todo. Pero digo, ¿qué tan amparado está? Está amparado en nuestras leyes, y eso está claro, creo que los profesionales de salud lo tenemos que tener claro. La segunda parte de la pregunta, ¿me repetís? Porque ahí me parece que no la contesté bien. Sí, una era el tema de lo del escribano, de si tiene que estar Bueno, documentado por escribano. ahí está. Bueno, en la Ley de los Derechos del Paciente, ahí se hablaba del tema del escribano, pero después eso quedó para el proceso de decisión, para lo que yo estuve hablando ahora, no es necesario ningún escribano, ¿sí? Es un proceso clínico asistencial. Ahora, si yo hoy quisiera, yo en estado de salud, creo, hasta donde sé, ir a hacer una decisión anticipada, sí puedo ir a un escribano, y dejar documentado eso, y tener mi copia yo, y dejárselo a mi marido para que sepa que yo tomé esta decisión. Y ahí sí tiene lugar el escribano, ¿sí? Pero ante una situación de una enfermedad que uno va documentando en la historia clínica la toma de decisiones del paciente, como dije, voluntaria, competente, informada y compartida, no es necesario un escribano que ratifique nada de eso. Es un documento que queda, y el paciente puede llevar su copia también para que quede, digamos, eso, la familia, y que todo el mundo esté informado también de eso. Y otros profesionales, ¿no?, del equipo. Uh-huh. Lauri, ¿tenés alguna voz? Sí, ya te digo, a ver, algunas anteriores. Había una pregunta de ¿qué pasa con los pacientes psiquiátricos? ¿Si se aplica de la misma manera o hay un tratamiento específico para la planificación? Bueno, por supuesto, cada paciente cada caso es cada caso, y hay que ver qué significa un paciente psiquiátrico, y qué comprende, qué no comprende, y qué puede o no puede tomar decisiones sobre su vida y sus tratamientos, y eso en cada caso habrá que evaluar esa competencia de ese paciente psiquiátrico, ¿no? Decir paciente psiquiátrico es como un mundo. Si estamos hablando de un paciente demente que no tiene posibilidad de decidir por sí mismo, habrá un subrogante que será un familiar. Uh-huh. Si se trata de otro tipo de enfermedad psiquiátrica, habrá que ver qué grado de competencia tiene sobre la toma de decisiones de su propio, pero por eso dijimos competente e informado, ¿no? O sea que hay que evaluar la competencia también de ese paciente psiquiátrico. Dependerá de cuál es la situación específica, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede decidir. Tal vez habrá que ayudar con el familiar o el representante legal, o la persona que pueda ayudar a tomar decisiones en el caso de que esa persona no las pudiera tomar de ninguna manera, ¿no? Bien, y Agustina también preguntaba si conoces alguna organización que se ocupe de personas con deterioro cognitivo o demencia y que ayude con este tipo de trámites. No conozco particularmente, no sé si no hay aquí, la verdad no lo conozco, nunca lo escuché, la verdad que no. Uh-huh. Bien, después Marta pregunta si se puede hacer un papel escrito a mano si no tuviera medios para pagar un escribano. Sí, vuelvo a decir que no nos quedemos con la idea del escribano, porque eso no es un condicionante, sí que lo podemos hacer por escrito, y sería bueno que lo sepan nuestros médicos o nuestros equipos de salud, si es que estamos en una situación como de tomar decisiones, y que eso lo hagamos conocer, digamos, pero que sí que lo podemos hacer, y que quede registrado en la historia clínica que sea, y que llevemos una copia de eso. Totalmente es válido, ¿sí? De hecho, es como bastante de la informalidad que sucede más en la práctica diaria, ¿no? En los
hospitales, suele ser bastante habitual eso. Sí, en los hospitales, por ejemplo, si estamos hablando en el medio hospitalario, concretamente, la historia clínica es un documento legal absoluto. Si hubiera alguna cuestión de conflicto, algo, digamos, que merezca como una documentación como más exigente, también está la autoridad máxima del hospital, el director o la persona que es la autoridad máxima, director o directora, que se llama fedatario, que es quien da fe de que eso está sucediendo y que digamos, firma como avalando eso, y queda absolutamente legalizado la toma de decisiones para que no venga alguien después en la otra guardia y cambie lo que se tomó la decisión, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, el registro y la evaluación de cómo son esos registros también es parte del proceso de PDA. Yo dije, la evaluación, porque si hay mucha informalidad y queda como escrito en el pase de los médicos de guardia, como suele pasar, que queda escrito en el pase, pero no queda escrito en la historia clínica, eso es una informalidad que no le estaríamos llamando PDA a eso. Eso es otra cosa, es el pase. Por eso dije lo que no es también, ¿no? Porque es como lo normal, está escrito en el pase, que no se reanima, que no se deriva, que no sé qué, que si se le sale la sonda no se le pone más, no sé, cosas que las vemos todos los días, pero eso no es PDA. Eso es una anotación informal de los médicos de guardia, o de los enfermeros de guardia, pero no es lo que estamos diciendo. En relación con la revocabilidad, Verónica preguntaba qué es lo que sucede si una persona firma unas directivas anticipadas ante escribano, pero en último momento decide y manifiesta, porque está en condiciones de hacerlo, otro deseo. Ahí se tiene que tomar la manifestación última. Exacto, tiene todo el derecho a revocar lo que había dicho antes y lo tiene que hacer saber, claro. O sea, obviamente si está en una situación en donde eso, digamos, se está poniendo en discusión, se reanima o no se reanima, no sé, por ejemplo, una cosa así como muy, bueno, eso, no, me arrepentí, bueno, tenés derecho, pero hay que documentarlo, hay que decirlo, y obviamente por eso es muy importante el entorno afectivo también, para que se respete la decisión que acaba de cambiar de tomar, ¿no? O sea, pero eso es válido perfectamente. Tiene que ser un proceso, y como todo proceso es cambiante y no puede estar escrito en la piedra, tiene que estar acorde a cómo va cambiando la evolución, ¿no? Porque también eso es cierto, ¿no? Uno puede decir, no, yo no quisiera que si llegara a estar en la situación de esta persona María o del senador, a mí que no me reanima, a mí que no me pongan, a mí que no sé qué. Pero cuando estoy en esa situación, ojalá que no, pero digo, si llego a una situación así, y en una de esas cambié de idea, y ahora tengo otros valores y otro sentido de la vida, o no sé, de lo que había pensado en una situación sin esa amenaza más cerca, ¿no? Creo que eso es. Bien. Ahora, antes de ir a una de las experiencias que nos comparten sobre el ejercicio de las directivas, el doctor Sebastiani nos interpela con esto, a bioticistas y a profesionales en general. Dice, ¿por qué si todo es tan claro tenemos tan pocas directivas anticipadas? ¿No será que fuimos demasiado blandos desde la bioética y habría que ser más incisivos? Ni los propios médicos tienen directivas anticipadas, es un punto fundamental. Y absolutamente de acuerdo. Yo no sé si tendríamos que haber sido más incisivos, pero sí que hay un montón de otros aspectos, que seguramente Laura sabe mucho de eso, que lo estábamos hablando un minuto antes, de todos aspectos que tienen que ver, digamos, con idiosincrasias culturales, con historias nuestras propias y también de la comunidad, de la sociedad, un montón de aspectos que no es solo de los médicos. Los médicos somos partes de la cultura, de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, creo que igual hay una carencia absoluta en la formación, ¿no? de los profesionales de la salud, absoluta carencia de todo esto, y creo que tenemos que pensar. Ahí está, ahí Laura dice, yo no tengo directiva anticipada y hice una tesis. Claro, es que está muy bien eso, o sea, bueno, lo dice siempre Nacho Maglio, ¿no? Cuando lo presenta, él habla muchísimo de este tema, y muestra su propia directiva, que dice, bueno, yo fui y la hice, acá la tienen, y además hace una cosa genial, que es, tomen este modelo si ustedes quieren hacerlo, y listo, agréguenle, modifíquenlo, pero además dice,
lo estoy haciendo pública y todos ustedes se enteran de que yo no quiero para mí tal y cual cosa. Y me parece que es una enseñanza muy, muy concreta, muy práctica, y es lo que estamos diciendo, ¿no? Yo tampoco tengo, y estoy predicando con esto, y no lo tengo. Entonces sería más coherente ir y hacerlo, ¿no? Tampoco sé muy bien hoy mismo qué pondría, por lo que dije, ¿no? Cuando uno está sano no se da cuenta todavía, aunque esté trabajando todos los días con esto, de qué es lo que querría. Y confrontarse con esa hipotética realidad tampoco nos gusta mucho, tenemos otras preocupaciones y otras cosas para hacer, ¿no? Y entonces, bueno, me parece interesante la pregunta, da para Totalmente. un grupo de autoayuda, qué sé yo. Es que sí, porque también si uno piensa cuando, con lo complejo que nos es la comunicación en general, para ponerla en juego con un tema tan que nos cuesta desde lo personal, incluso a los que nos dedicamos a esta área, que es el final de la vida. Entonces también es, realmente es como muy controversial. Absolutamente. Una cosa agrego con esto, Sí. discúlpame, que nosotros tomamos muchas de estas cosas de un modelo muy autonomista, más anglosajón, y nos gusta, algunos nos gusta eso, pero nos viene un poco importado, ¿no? Entonces, no sé si ese modelo que tomamos realmente es el modelo nuestro, pero para poder identificar cuál es el modelo nuestro, nos falta un montón de discusión de este tema a nivel público y comunitario. Por eso, cuando les compartí esta página, es porque querríamos que la gente empiece a participar en estas discusiones, hablar sobre la muerte y el morir, o el buen vivir y buen morir, más allá de la propia muerte, pero hablar de ese tema es algo de lo que no se habla, ¿no? Y cuando alguien, como decíamos antes, un senador hace público que está muy enfermo, alguien le dice, no, pero ya te vas a poner bien, ¿no? Lo decíamos hace un rato. Entonces, hay como no, de esto no vamos a hablar porque es triste, porque vamos a ahuyentarlo hablando de otra cosa, entonces no nos confrontamos con esa situación. Y es un ejercicio que deberíamos tratar de hacer. La pandemia creo que en algún punto arrimó la posibilidad de que podamos hablar un poco en casa de estas cosas, y a mí me pasara tal cosa, ¿no? Pero hasta ahí nomás, un poquito arrimó. Ahora ya que aflojó un poco, se nos fue. Volvemos a la vida rápidamente, sí. Bueno, una de las primeras que nos comparte un poco su experiencia es Marcela, que dice que ella tiene experiencias de obstáculos derivados del no respetar el proceso con pacientes con ELA, porque solo se comunicaban con los ojos y se le exigía un documento notario y nadie quería hacerlo. Y otra experiencia de no respetar las directivas verbales, por ejemplo, con ¿Se cortó o se me cortó a mí? No, la última parte se te cortó, Debbie. Bueno, igual es esto, básicamente ella tiene como dificultades con los pacientes que no la pueden expresar verbalmente. Claro, bueno, fíjate, muy interesante el comentario, porque para que un paciente con ELA llegue al estado de enclaustramiento, casi enclaustramiento, que sería cuando ya no puede mover casi ni los ojos para poder comunicarse, pasaron probablemente años antes hasta que eso sucedió, porque esa es la última instancia de la enfermedad. Es decir, ninguna ELA es de golpe, ¿no? Así que aparece el enclaustramiento. Es decir, que seguramente hubo muchas oportunidades no tomadas antes para llegar a semejante. A mí también yo conocí un caso este año pasado, creo que fue, se me mezcla el 20 con el 21, pero de un caso de un señor con ELA que había llegado a un estado de enclaustramiento, o sea, donde ya no podía tomar ninguna decisión, y había estado con equipo domiciliario, con equipo de un buen prepago, durante años en esa situación, avanzando, y con algunas convicciones religiosas de la familia, en donde por ahí había que esperar a ver que Dios disponga, pero a la vez con una sensación de que esto no es vida, ¿no? O sea, una cosa muy terrible que además en el caso de ese paciente, además de enclaustrado, estaba ventilado con ARM 24 horas, o sea, estaba absolutamente dependiente del
del respirador. Y bueno, finalmente fue la familia la que tomó la decisión de un retiro del sostén vital, y se le permitió morir a esa persona, pero la verdad que nunca había podido expresarlo antes, ni había tenido tal vez el suficiente acompañamiento como para poder decidir eso. O sea que, pero pasaron años, muchos. Es decir, que por eso tenemos que pensar no llegar al escribano cuando el paciente ya está enclaustrado, porque hay muchísimas oportunidades previas de trabajar esto. Y con otras enfermedades también, ni la demencia, da tiempo. Bien. Esta un poco creo que se respondió. Julia Nogueira dice, si evoluciona la historia clínica que el señor o la señora refirió algo sobre el tema, ¿qué herramientas daría esta evolución para la toma de decisión médica? A ver si entiendo, si evoluciona en la historia clínica, o sea, si se escribe, qué herramientas, Claro. como si fuera bueno, a ver, herramientas. El consenso que les di da un montón de pautas de cómo se debe registrar, pero eso depende también mucho en nuestro medio de cómo es el registro, ¿no? Quiero decir, una historia clínica debe estar accesible a todos los profesionales de la salud intervinientes en el caso, es decir, que el registro tiene que ser no en una fichita que esté guardada en un placar del servicio, sino que tiene que estar en la historia clínica accesible para todo el mundo que tenga que ver con la toma de decisiones. No hay un modo, una guía, un algoritmo o un score o un algo que nosotros tengamos que seguir. Hay recomendaciones de que eso se debe registrar y evaluar. Y en el consenso de eso que les comenté está establecido algunas pautas de cómo debe estar atravesando todos los equipos y los profesionales intervinientes. Yo diría, hagámoslo sencillo, escribamos en la historia clínica lo que pasó, en cada uno de los encuentros en donde se fue conversando esto con el paciente, dejemos bien claro con un título subrayado que diga planificación de decisiones anticipadas, y que eso quede claro. Miren, en la clínica donde yo también trabajo, que no la mencionamos, es el Centro del Parque, que es un centro donde justamente es de pacientes crónicos ventilados, y hay muchos pacientes con ELA, con EPOC. Decidimos habilitar una pestaña en la historia clínica que diga planificación de decisiones anticipadas, y que todos los que tengan algo que escribir de esto, lo escriban en esa pestaña, ¿no? O sea, obviamente cada uno firma su evolución, pero es una manera para que el que está de guardia vaya a buscar ahí, porque a veces hay que tomar decisiones el domingo a la tarde o a la madrugada que no están tan accesibles. Entonces, hagámoslo simple, que esté bien escrito, claramente, en un registro legal que es la historia clínica. Si es informatizada y hay un lugar donde se pueda poner esa solapa, fantástico. Y si no, en la evolución, porque si lo que se escribió quedó hace 2 años atrás, tampoco está accesible para el equipo, ¿no? Y que las personas tengan una copia o una hoja en donde de puño y letra se pueda escribir, o con la firma sin llegar a ser una directiva que ya requiere de testigos y todo eso, sino simplemente algo simple, ¿sí? Si no hay conflictos o dilemas, va a ser algo sencillo. No nos vayamos al dilema cuando en realidad lo de cotidiano no es el dilema, es la situación más concreta, ¿no? Igual con pacientes, por ejemplo, no quiere hacer la quimioterapia, no quiere volver a pincharse, bueno, todas esas cosas se escriben en la historia clínica y se conversan con el paciente, que además siente como que su decisión se va a respetar, digamos, porque la estoy diciendo aquí, porque es mi equipo que me está escuchando. En relación con esto que mencionás acerca de la autonomía del paciente y todo, María Sebastiani comenta su preocupación sobre en estos nuevos proyectos que hay para la muerte médicamente asistida, sobre la conformación de comités a los que habría que referirse para pedir o hacer, garantizar este derecho. Dice, ¿no es suficiente un médico, una segunda opinión y el consentimiento del paciente? Esto es algo que se estuvo hablando mucho estos días, ¿no? Como la creación de comités especiales que de alguna manera frenaría, obstaculizaría, y por otro lado quienes lo defienden dicen que es una garantía para que no se cometan como... Sí. Bueno, hay creo que 3 o 4 proyectos de ley que están ahí iniciándose en este momento. Creo que hay mucho para discutir en ese sentido.
hasta donde yo sé, en los países en donde la eutanasia está, y no estábamos hablando de eutanasia hasta ahora, estábamos hablando de planificación de decisiones anticipadas, pero obviamente está muy bien la pregunta también. En todos lados hay algún comité, digamos que no es el médico tratante que está ahí, o la segunda opinión, sino que hay también algún tipo de organismo. Yo la verdad que estamos empezando con estos temas, yo no sé si está bien o no está bien que haya un comité, me parece que lo tenemos que empezar a conversar y ver todos estos pro y contra. También me asusta un poco la idea de que pueda haber una decisión demasiado rápida y no esté como contempladas otras cosas, y que haya algún organismo que pueda ver por todos estos intereses. Yo creo que no alcanza con el médico igual, de todos modos. En una de las leyes, que es la que yo leí, hablaba del médico y el abogado. A mí me parece absolutamente insuficiente que un médico y un abogado tomen esto digamos, como lo importante, un médico y un abogado. Me parece me parece un retroceso. O sea, por un lado pareciera que es un avance, pero a mí me parece un retroceso que haya un médico y un abogado. Es decir, como esas dos profesiones además, tan limitadas a lo único que ven esos dos profesionales, ¿no? Cuando esto es algo mucho más complejo, valga la palabra, y interdisciplinario. Así que, en tal caso, si existe un comité, esa comisión evaluadora debería ser multidisciplinaria y más que un médico y un abogado. Pero creo que es un tema que recién ahora empieza, yo no estoy específicamente en saber si debiera ser así o no. Creería que sí, pero... Y Betiana pregunta acerca de la distinción entre decisiones anticipadas y voluntades anticipadas. Bien, está bien la pregunta. Mira, cuando se habla de voluntades, se habla de algunos aspectos que tienen que ver con... en algunos puntos son sinónimos, pero cuando se habla de las voluntades, tiene más que ver con voluntades que no son sobre las decisiones terapéuticas de aceptar o no un tratamiento, sino más bien de voluntades que tienen que ver dónde quiere ser cuidado, cómo quiere que suceda tal cosa o tal otra, como lo dice la palabra, ¿no? Voluntades en un sentido como más social, si se quiere, que también son de gran relevancia, ¿no? Si la persona quiere o no quiere, no sé, ir a una institución, o prefiere que se organice el cuidado en su casa, hasta disponer de sus cosas, sus pertenencias, sus mascotas, no sé, todos esos son voluntades que las personas también pueden expresar y que no tienen el carácter de la directiva anticipada en relación con una adecuación de un tratamiento. En ese sentido, pero es cierto que muchas veces se los superpone los dos conceptos. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos cuando preguntaste, bueno, qué cosas había que tener en cuenta, después vamos a rescatar el chat, va a estar disponible, pero qué cosas había que tener en cuenta para la toma de decisiones, fueron respondiendo sobre actividades como, de alguna manera, intervenciones invasivas, pero la naturaleza progresiva de la enfermedad, todas las cosas que hay que charlar, hubo como respuestas muy interesantes en relación con eso, y muchos comentarios de agradecimiento, que tenemos también extensivos con Debbie desde ya, antes de hacer un cierre, pero muchos comentarios de agradecimiento por tocar el tema, por cómo lo trabajaste, por la claridad, Vilma, te queremos súper agradecer, porque nos parece recontra importante, vamos a volver sobre la temática, no creemos que está cerrada de ninguna manera, y que con todas estas como nuevas cuestiones se va a seguir trabajando cada vez más. Genial. Una cosa quiero decir, porque la verdad que no lo dije, Sí. yo no formo parte de ningún comité de bioética, no he formado nunca parte de un comité de bioética, estoy ahora en un comité de ética de la investigación que se está formando, pero no de bioética, y no sé si alguien dijo, bueno, qué lugar podría tener, ya que me está invitando un comité de bioética en esto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no lo vine diciendo, pero deberíamos unirnos en esto, tanto los equipos asistenciales que estamos trabajando en esta línea, con los comités de bioéticas, para fomentar, enseñar, promover, ayudarnos los comités cuando las tomas de decisiones más complejas, donde a veces también alguien que no está con los pies en el plato del caso puede venir y opinar como asesor, como lo que es un comité también de bioética, también haciéndonos comprender a los equipos de salud
la cultura de la bioética, pero además cuando son decisiones clínicas y no son ni problemas, ni conflictos, ni mucho menos dilemas, sino que son simplemente situaciones clínicas difíciles que hay que tomar, en donde no hay un dilema ético que digamos, las dos soluciones son, son posibles y ahí es dilemático, sino que a veces son problemas y cosas que los equipos de salud no estamos tan entrenados para tomar, y entonces decimos, o que venga el juez, o que venga el escribano, o que venga el comité de bioética. Bueno, de todas esas cuestiones, lo mejor es que el comité de bioética esté presente y pueda ayudarnos, asesorarnos, enseñarnos y a pensar también, ¿no? Y que eso esté más fluido, ¿no? Creo que no está sucediendo, que esté más fluido ese diálogo, ¿eh? Y no sé, no, lo digo por aprovechar esta oportunidad de decir, bueno, aprovechemos que están los comités de bioética y que son temas que nos interesan a todos, ¿no? Gracias por eso, porque vos sabés que un poco la idea también de poder visualizar y salir del hospital con estos temas tiene que ver con eso, ¿no? Que muchas veces nos cuesta muchísimo hacia el interior de las instituciones. Acá hay tantos compañeros de otros comités y estoy segura que tienen la misma realidad que nos toca o que nos vienen a convocar cuando hay alguna necesidad institucional de conveniencia y no por este tipo de temas que son el trasfondo de lo que a la gente le importa. Así que sí, yo llamo a que los comités, la otra vez no sé por qué alguien me había escrito también de Mar del Plata para poder hacer incluso un grupo que podamos pensar en juntarnos, porque creo que tenemos un montón para decir, para ganar visibilidad hacia el interior de los hospitales, y también tiene que ver con esto que alguien mencionaba y lo que vos también traías, Vilma, en relación a lo cultural y a lo que sucede con la muerte, también sucede con el paternalismo médico, que muchas veces piensa que el ir a buscar un consejo de alguna manera a un comité es rebajarse en su profesionalidad o que puede atentar contra el renombre, y la verdad que no, tenemos que hacer como un ejercicio de la deliberación, que sucedió un montonazo en pandemia, que es un acto absolutamente humilde y que no, todo el tiempo estamos nublados o podemos estarlo, y que tener claridad y consenso con otros es lo que hacia donde tendríamos que ir. Así que bueno, gracias porque justo nos das el pie para cerrar, no lo habíamos no solo dicho. cerrar, sino no, y aparte Perdón, para y que pensar ayuda en el mucho, año que viene. y que ayuda mucho, me parece, también con sacar un poco el peso de la toma de decisiones. Me parece que esto es algo que se vio mucho, solitarias, ¿no? Digo, esto es algo que se vio mucho en pandemia, como un cansancio, un burnout, una dificultad muy grande en todos los y las profesionales de salud tomando decisiones en solitario. Bueno, el comité debería funcionar por lo menos como un grupo para apoyar esas decisiones, acompañar esas decisiones y debatir esas decisiones, sobre todo porque son comités consultivos los de bioética, entonces no es que se pierde nada preguntando, simplemente se abren como más horizontes, más voces. Sí, Creo que es valioso también para eso. sí. Hay que hacer un ejercicio con una gimnasia para empezar a dialogar, que sea más fluido, que no sea una cosa tampoco como de comité, como algo así, no sé, como que está en otro Cofradía. lugar. No, sí, una cosa, porque puede pasar eso, ¿no? También, o sea, ¿Mm? para hacer también poco autocrítica de la distancia, de los tiempos a veces, ¿no? También. Bueno, creo que hay mucho para trabajar, sí. Sí, y así que prepárate porque seguro el año que viene te convocaremos de vuelta. Aprovechamos, te agradecemos Genial. de vuelta, Vilma, en serio, por tu generosidad, a todos los que están presentes y a todas también que nos han acompañado algunos en varios de nuestros conversatorios. Fue un placer que podamos sostener en este tiempo tan difícil un espacio y también virtual. Les volvemos a reiterar que el año que viene seguiremos con estas instancias y con lo que más podamos difundir la bioética y socializarla y hacerla llegar a la gente, que es lo más importante. En ese camino vamos, así que quienes quieran contactarnos saben que estamos en redes, que solemos subir material y que solemos compartir también las actividades que vamos haciendo, nuestras posturas, así que para compartir y seguir dialogando los esperamos cuando quieran. Y bueno, les deseamos felices fiestas a todos y a todas, un mejor año que inicia para todos también, y bueno, mandarles un abrazo y que se encuentren todos y todas muy bien. Gracias a ustedes, mucha Gracias, suerte, Vilma. feliz fin de año, y ojalá que todo esto se pase la pandemia y estemos todos recuperándonos. Y nos veamos tal cual, Sí. más seguido. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un Chao, abrazo chao. fuerte.